Un millonario ayuda a un niño de la calle, pero cuando descubre quién es, su mundo se derrumba. ¿Lo perdió todo antes de darse cuenta? El viento helado silbaba entre los rascacielos, arrastrando hojas secas y envolviendo la ciudad en un frío que calaba hasta los huesos. Las luces de neón parpadeaban en los anuncios, reflejándose en los charcos sucios de la acera. Gente con abrigos elegantes caminaba apresurada, con los rostros ocultos tras bufandas gruesas y la mente en sus propios asuntos. Nadie se detenía. Nadie miraba, excepto Alejandro Montalvo. Él no solía vagar por esas calles a esa hora. Su chofer generalmente lo esperaba en la puerta del edificio donde tenía su última reunión del día. Pero ese día, sintió la necesidad de caminar. Su mente estaba saturada de contratos, cifras y llamadas interminables. Necesitaba aire, aunque el aire estuviera gélido y oliera a lluvia y asfalto mojado. Fue entonces cuando lo vio. Un niño, no mayor de 10 años, estaba acurrucado en la esquina de un edificio. Tenía la ropa raída, sucia, demasiado ligera para la temperatura. Sus manos temblaban mientras las frotaba contra sus brazos, tratando inútilmente de mantener el calor. Sus rodillas estaban dobladas contra su pecho, y su mirada, grande, oscura, intensa, no pedía, pero tampoco evitaba. Simplemente miraba. Alejandro sintió un peso en el pecho. Durante años, había construido un muro entre él y la miseria del mundo. No era insensible, pero había aprendido que no podía salvar a todos. Sin embargo, algo en ese niño hizo que se detuviera. Tal vez fue la forma en que, a pesar del frío y la penumbra, mantenía la cabeza erguida. O quizás fue el reflejo de una vieja culpa enterrada en lo más profundo de su alma. ¿Cómo te llamas?, preguntó, inclinándose un poco para no parecer amenazante. El niño no respondió de inmediato. Lo observó con cautela, midiendo cada movimiento de aquel hombre alto y bien vestido que acababa de hablarle. Luego, con voz baja y rasposa, dijo: Mateo. Alejandro asintió. Un nombre simple, común, pero por alguna razón, resonó en su mente con una fuerza que no entendía. ¿Tienes a dónde ir, Mateo? El niño negó con la cabeza, sin perderlo de vista. Alejandro deslizó la mano dentro de su abrigo, sacó su billetera y extrajo un billete de alto valor. Se lo extendió. Mateo lo miró, pero no lo tomó. No necesito dinero, dijo, con una determinación sorprendente en alguien tan pequeño. Alejandro parpadeó. Estaba acostumbrado a que la gente tomara lo que él ofrecía sin dudar. Pero Mateo no era como los demás. Entonces, ¿qué necesitas? El niño tardó un instante en responder. Su aliento era vapor en el aire frío. Finalmente, murmuró: no sé. Un coche pasó a toda velocidad, salpicando agua sucia de la calle. Alejandro dio un paso atrás justo a tiempo para evitar la peor parte. Mateo ni siquiera se inmutó. Algo dentro de él tomó una decisión antes de que su mente pudiera detenerlo. No era lógico. No era lo que debía hacer. Pero ahí estaba, diciendo: ven conmigo. Mateo frunció el ceño. ¿A dónde? Alejandro no tenía una respuesta clara. Solo sabía que no podía dejarlo ahí. Que si lo hacía, algo dentro de él se rompería para siempre. A un lugar mejor que este. Hubo un silencio largo. Luego, Mateo se levantó lentamente, como si estuviera probando el peso de las palabras de Alejandro en el aire. No dijo nada más. Solo asintió. Alejandro miró alrededor. Nadie prestaba atención. Nadie vio cuando él y el niño comenzaron a caminar juntos por la acera, alejándose de la fría indiferencia de la ciudad. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa decisión cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro no supo decir en qué momento exacto había tomado la decisión de llevarse a Mateo consigo. No era algo planeado. Simplemente sucedió. Como si el destino hubiera colocado al niño en su camino para obligarlo a tomar una decisión que de otro modo jamás habría considerado. El auto se deslizaba por la ciudad iluminada, atravesando avenidas que contrastaban la miseria y la opulencia con una indiferencia cruel. Mateo miraba por la ventana, los ojos fijos en las luces parpadeantes de los semáforos y las sombras alargadas de los peatones que aún deambulaban por la noche.
No había dicho una palabra desde que se subió al vehículo. Alejandro tampoco. Al llegar a su edificio, el portero los miró con discreción, sin hacer preguntas. Estaba acostumbrado a la privacidad de su jefe. Aún así, la presencia de un niño desaliñado con Alejandro Montalvo no dejaba de ser algo insólito. «Toma», dijo Alejandro al entrar en su departamento, dejando un abrigo sobre los hombros de Mateo. «Estás helado». El niño se quedó quieto, como si la calidez de aquel espacio lo desorientara. No encajaba ahí. Las paredes de cristal, la vista panorámica de la ciudad, los muebles impecables. Todo parecía diseñado para alguien que nunca tuvo que preocuparse por nada. «¿Quieres comer algo?», preguntó Alejandro, dirigiéndose a la cocina. Mateo tardó en responder. Sí. Esa simple palabra tenía un peso que Alejandro no supo explicar. Sacó del refrigerador algo rápido, aunque en su mente pasaban cosas muy distintas. Había llevado a ese niño a su casa sin pensarlo 2 veces. ¿Y ahora qué? Observó a Mateo mientras comía con calma, como si midiera cada bocado. Había algo en él que lo inquietaba. No solo por su situación, sino por algo más profundo. Algo que no lograba descifrar. Fue cuando vio sus ojos bajo la luz del comedor. Ojos grandes, oscuros. Ojos que le resultaban extrañamente familiares. El aire en la habitación pareció cambiar. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en ese niño que lo llevaba a un recuerdo enterrado en algún rincón de su mente. Un eco del pasado, una sensación que no lograba identificar. Mateo notó su mirada. ¿Qué? Alejandro parpadeó. Nada. Se levantó con un suspiro y miró la hora. Mañana veremos qué hacer contigo. Por ahora, puedes dormir en el cuarto de huéspedes. Mateo asintió y tomó el abrigo con más fuerza. Pero cuando estaba a punto de salir del comedor, se detuvo. Gracias, dijo, con voz baja. Alejandro sintió que esa palabra le pesaba más de lo que debería. No respondió. Solo observó al niño caminar hacia la habitación que ahora le pertenecía, mientras en su mente, algo inquietante comenzaba a tomar forma. Un nombre, un rostro, un recuerdo al que había jurado no volver jamás. Y sin saber por qué, Alejandro sintió que esa noche dormiría peor que nunca. El silencio de la madrugada envolvía el penthouse de Alejandro, pero su mente estaba lejos de encontrar paz. Se había retirado a su habitación con la intención de descansar, pero el sueño se le escapaba como arena entre los dedos. En su cabeza, la imagen de Mateo seguía fija, como si esos ojos oscuros fueran un ancla arrastrándolo hacia un pasado que había enterrado hace mucho tiempo. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, observando la ciudad iluminada. Sus pensamientos divagaban entre negocios, decisiones y memorias difusas que no lograba encajar. Algo en el niño lo inquietaba más allá de su situación en la calle. No era solo la coincidencia de encontrarlo esa noche. Era algo más profundo, algo que su subconsciente intentaba gritarle, pero él aún no podía escuchar. Encendió su laptop y, casi sin pensarlo, comenzó a buscar información sobre Mateo. Usó sus contactos, rastreó orfanatos, bases de datos. Un hombre como él tenía acceso a recursos que la mayoría de la gente ni imaginaba. No tardó mucho en encontrar registros del niño. Orfanato San Felipe. Ingreso, hace 3 años. Sin familiares registrados. Alejandro frunció el ceño. 3 años. Había algo extraño en esa fecha. Sintió un nudo formarse en su pecho mientras navegaba entre documentos y archivos. Las piezas comenzaban a encajar, pero él no quería ver la imagen completa todavía. Algo dentro de él le decía que, una vez que cruzara esa línea, ya no habría marcha atrás. Dejó la laptop abierta y caminó por el pasillo en silencio. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de huéspedes y la abrió apenas unos centímetros. Mateo dormía hecho un ovillo bajo las cobijas. Su respiración era tranquila, pero su expresión tenía rastros de cansancio. Alejandro no pudo evitar preguntarse cuántas noches en la calle había pasado sin poder cerrar los ojos con la seguridad de un techo sobre su cabeza. Algo en su pecho se apretó. Cerró la puerta con cuidado y volvió a su habitación. No podía ignorar esa sensación.
Había algo en el pasado de Mateo que lo conectaba con su propia historia de una manera que aún no lograba comprender. Regresó a la laptop y siguió buscando. Revisó más documentos del orfanato, listas de niños ingresados, nombres de madres que habían dejado a sus hijos allí. Entonces, encontró un nombre. Y el mundo se le vino abajo. El documento era un escaneo de un viejo registro médico del orfanato. Nombre de la madre, Isabela Duarte. El aire se le atascó en los pulmones. No podía ser. Isabela. Un nombre que no había pronunciado en años, pero que una vez significó todo para él. Sintió que el frío de la madrugada se filtraba hasta sus huesos. Sus dedos temblaron levemente mientras repasaba la información, leyendo y releyendo como si su mente se negara a aceptar lo que sus ojos ya habían comprendido. Mateo no era solo un niño de la calle. Era su hijo. El peso de la verdad cayó sobre él como una avalancha. Un torbellino de emociones se desató en su interior. Incredulidad, rabia, culpa. ¿Cómo era posible que no lo hubiera sabido? ¿Cómo Isabela había guardado este secreto hasta el final? Se llevó una mano al rostro, tratando de procesarlo todo. No podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. Y solo había una persona en el mundo que podía dárselas. Isabela. Si aún estaba viva. Alejandro cerró la laptop de golpe y se levantó. Miró la ciudad a través del ventanal. Su reflejo en el vidrio parecía el de un hombre diferente. Uno que, en cuestión de minutos, había visto cómo su vida se partía en un antes y un después. Mañana, cuando el sol saliera, su búsqueda tomaría un nuevo rumbo. Porque ahora, todo había cambiado. Sin que él lo supiera, en la otra habitación, Mateo abrió los ojos. No estaba dormido. Y había escuchado más de lo que debería. El amanecer teñía el cielo de tonos anaranjados cuando Alejandro salió de su habitación. No había dormido. La revelación de la noche anterior le pesaba en el pecho como una losa. Su mente repasaba una y otra vez el nombre que encontró en aquellos documentos. Isabela Duarte. Caminó por el pasillo en silencio. Su vista se desvió hacia la puerta del cuarto de Mateo. Algo en su interior le dijo que debía abrirla. Giró la perilla con cuidado y asomó la cabeza. Mateo estaba sentado en la cama, con la mirada perdida en la ventana. No dormía. Tal vez no había dormido en toda la noche. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Buenos días», dijo, su voz más ronca de lo habitual. Mateo no respondió al instante. Su expresión era dura, contenida. Luego, lentamente, giró la cabeza y lo miró. «Anoche hablaste con alguien». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo dices?» Mateo entrecerró los ojos. «Te escuché. Dijiste el nombre de mi mamá. Dijiste que la conocías». Silencio. Alejandro sintió que todo su cuerpo se tensaba. No había esperado que Mateo escuchara. No todavía. No así. Se acercó y se sentó al borde de la cama, sin apartar la mirada de esos ojos oscuros que ahora parecían más grandes, más intensos. «Sí», admitió. No tenía sentido mentirle. «No ahora». Mateo apretó los labios. Sus pequeños puños se cerraron sobre las sábanas. «¿Quién era para ti?» Alejandro respiró hondo. Había muchas formas de responder esa pregunta, pero solo una era la verdad. «La amé», dijo en voz baja. «Hace mucho tiempo». Mateo frunció el ceño. «¿Por qué nunca viniste por mí?» El golpe fue directo al estómago. Alejandro sintió que el aire se le atascaba en la garganta. «No lo sabía», Mateo murmuró. «No sabía que existías». El niño no parpadeó. Se quedó allí, observándolo con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. «¿Y ahora qué?», preguntó. Su voz sonaba firme, pero Alejandro notó el temblor en sus manos. No tenía respuesta. No todavía. Solo sabía una cosa: tenía que encontrar a Isabela. El auto avanzaba por calles que Alejandro no había recorrido en años. Lugares que creía haber dejado atrás. Las huellas de un pasado que ahora lo reclamaba. Había conseguido una pista. Un viejo conocido le había dicho que Isabela estuvo en un hospital hace tiempo. Un ingreso breve. Nadie sabía dónde estaba ahora.
Pero él no iba a detenerse. Aparcó frente a un edificio modesto en una zona de la ciudad que contrastaba demasiado con su mundo de lujos. Bajó del coche con el corazón acelerado. Mateo lo siguió en silencio, pero Alejandro podía sentir su tensión, su ansiedad. Golpeó la puerta del apartamento. Una vez, 2 veces. Finalmente, alguien abrió. Era una mujer mayor, con el rostro cansado y la piel marcada por el tiempo. ¿Sí? Alejandro tragó saliva. Busco a Isabela Duarte. La mujer lo miró con desconfianza. Sus ojos recorrieron su rostro como si intentara reconocerlo. ¿Quién pregunta? Alejandro dudó. Luego, con voz firme, dijo: Alejandro Montalvo. El rostro de la mujer cambió. Algo en sus ojos se apagó. Llegaste tarde. El mundo de Alejandro se detuvo. ¿Qué? La mujer suspiró y abrió un poco más la puerta. Isabela murió hace 3 años. Mateo se quedó helado. Alejandro sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado, irrespirable. No, susurró. La mujer miró a Mateo con tristeza. Ella hablaba de ti, niño. Siempre. Decía que un día vendrías. Mateo no dijo nada. Su respiración era rápida, sus ojos brillaban de furia y dolor. Alejandro sintió que su mundo se quebraba en 1000 pedazos. Había llegado demasiado tarde. Pero lo peor era saber que, sin importar lo que hiciera, Mateo también lo sabía. El sonido del motor del coche era lo único que llenaba el silencio denso entre ellos. Alejandro mantenía las manos firmes en el volante, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Mateo iba en el asiento del copiloto, con la mirada fija en la ventana, sin hablar. Las palabras de la anciana aún retumbaban en su cabeza. Isabela murió hace 3 años. Era imposible de procesar. Isabela, la mujer que una vez significó todo para él, ya no estaba. No habría respuestas. No habría explicaciones. Solo quedaba el vacío que su ausencia dejaba. Mateo no había preguntado nada desde que salieron de aquel edificio. Alejandro lo miró de reojo, esperando algún signo de emoción, alguna palabra. Pero el niño permanecía inmóvil, su rostro reflejaba algo más profundo que tristeza. Era una rabia contenida, una herida abierta que ya llevaba demasiado tiempo sin sanar. Finalmente, cuando el coche se detuvo en un semáforo, Mateo habló. ¿Por qué nunca la buscaste? La pregunta fue un disparo certero. Alejandro cerró los ojos por un segundo, sintiendo como la culpa lo golpeaba con toda su fuerza. Tragó saliva. No lo sabía. Mateo apretó los puños sobre sus rodillas. No lo sabías porque no quisiste saber. El semáforo cambió a verde, pero Alejandro no pudo moverse. Giró el rostro hacia él. Eso no es cierto. Mateo soltó una risa amarga, sin mirarlo. Claro que lo es. Mi mamá me decía que algún día vendrías. Que te encontraríamos. Que no estabas muerto. Pero no fue así. Nunca viniste. El nudo en la garganta de Alejandro se hizo insoportable. Mateo, yo nunca supe que existías. El niño finalmente giró la cabeza, sus ojos oscuros llenos de rabia. ¿Y eso lo hace mejor? Alejandro sintió que no tenía cómo responder. El coche detrás de ellos tocó la bocina con impaciencia. El semáforo había cambiado a verde otra vez. Pisó el acelerador y siguió manejando en silencio, con la conversación martillando su mente. No lo sabías porque no quisiste saber. Las palabras de Mateo lo perseguían como una sombra. Esa noche, el departamento de Alejandro se sintió más grande y vacío que nunca. Mateo estaba en su habitación, encerrado. Alejandro se quedó en el estudio, con un vaso de whisky entre las manos, observando la ciudad a través de los ventanales. Por años, había pensado que tenía el control de su vida, que su éxito lo había elevado por encima de cualquier error del pasado. Pero ahora veía la verdad. Había sido un cobarde. Sí, Isabela desapareció de su vida. Pero, ¿alguna vez intentó buscarla de verdad? ¿Alguna vez se preguntó qué fue de ella después de que tomaron caminos distintos? No, porque era más fácil no mirar atrás. El whisky quemó su garganta cuando lo bebió de un trago. Se apoyó en el cristal,
sintiendo el peso del reflejo que le devolvía la mirada. ¿Qué hacía ahora? Había perdido a Isabela para siempre. Pero Mateo estaba ahí, respirando, lleno de preguntas y cicatrices. Y lo odiaba. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía la menor idea de qué hacer. La lluvia golpeaba los ventanales con furia. El cielo de la ciudad se había teñido de un gris opaco, y el sonido de los truenos resonaba en la distancia. Dentro del penthouse, el silencio era igual de denso, igual de eléctrico. Mateo seguía en su habitación. Alejandro lo sabía porque, aunque no hacía ruido, podía sentir su presencia, como una sombra pesada que flotaba en el aire. Desde aquella conversación en el coche, el niño apenas le dirigía la palabra. Pero esa noche, todo estallaría. Alejandro dejó el vaso de whisky en la mesa y respiró hondo. No podía seguir huyendo. Se levantó, cruzó el pasillo y se detuvo frente a la puerta de Mateo. Tocó una vez. «Silencio. Voy a entrar», anunció. Giró la perilla y la puerta se abrió con un ligero rechinar. Mateo estaba sentado en la cama, abrazando sus rodillas. La única luz en la habitación provenía de la ventana, iluminando su rostro en sombras. No se giró para verlo. Alejandro dio un paso dentro. «Tenemos que hablar». El niño soltó una risa seca. «¿Ahora sí?» Alejandro sintió el golpe en el estómago, pero no retrocedió. «Sí, ahora sí». Mateo bajó las piernas de la cama y lo miró con los ojos oscuros y encendidos. «¿Y qué quieres decirme? ¿Qué lo sientes? ¿Que no sabías nada y que no es tu culpa?» Alejandro respiró hondo. «No, no voy a justificarme. Solo quiero que me escuches». Mateo apretó los labios, pero no se movió. Alejandro se acercó y se sentó en la silla frente a él. Sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja. «Tu mamá», comenzó con voz grave. «Isabela». Mateo no parpadeó. «Ella y yo nos amábamos. Hace muchos años. Pero por cosas que ahora ya no importan, tomamos caminos distintos. Y nunca volví a verla». Mateo no respondió, pero su mandíbula se tensó. No sabía que estaba embarazada. No tenía idea de que existías. Pero eso no cambia nada. No cambia el hecho de que ella tuvo que criarte sola. No cambia lo que perdiste. Mateo desvió la mirada. «No la perdiste tú». Alejandro sintió una punzada en el pecho. «Lo sé». Silencio. Afuera, un rayo iluminó la habitación por un breve segundo. Mateo se levantó bruscamente de la cama. «No sé qué quieres de mí». Alejandro sintió que el momento estaba al borde de romperse. «No quiero nada de ti, Mateo. Quiero que sepas que no estás solo». El niño soltó una risa amarga. «Siempre he estado solo». Alejandro se puso de pie. «Eso no es cierto». Mateo lo miró con desafío. «¿Y qué vas a hacer? ¿Adoptarme? ¿Hacer de cuenta que eres mi papá ahora?» Alejandro lo sostuvo con la mirada. «Voy a hacer lo que tenga que hacer». Mateo apretó los puños. «Es demasiado tarde». Alejandro dio un paso al frente. «No lo sé, pero si algo aprendí de esta vida, es que hay cosas que nunca es tarde para intentar». Mateo respiró agitadamente. Había furia en sus ojos, pero también algo más. Algo roto. Algo que no estaba seguro de cómo reparar. Alejandro sintió que la batalla apenas comenzaba. La tormenta no había cesado. La ciudad se veía fragmentada en reflejos distorsionados por la lluvia, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Y dentro del penthouse, la tensión se había vuelto insoportable. Mateo no había dicho una palabra desde el enfrentamiento con Alejandro la noche anterior. Había pasado el día entero encerrado en su habitación, saliendo solo para tomar agua o para asegurarse de que Alejandro supiera que no tenía intención de hablar con él. Alejandro, por su parte, lo dejaba espacio. Sabía que presionarlo solo lo haría alejarse más. Pero la verdad era que la distancia entre ellos ya se sentía como un abismo. Hasta que esa noche, todo colapsó. Mateo salió de su habitación con el rostro marcado por la ira contenida. Se detuvo en la sala, viendo a Alejandro con los ojos encendidos de algo más que enojo. «Dolor. No puedo estar aquí», soltó de golpe. Alejandro,
que estaba revisando unos documentos, levantó la mirada con calma. ¿A qué te refieres? Mateo respiró hondo, como si intentara no explotar. A esto. A ti. A esta casa enorme que ni siquiera se siente real. No puedo. Alejandro cerró los papeles y apoyó las manos sobre la mesa. Mateo, escúchame. No. El grito de Mateo retumbó en las paredes. Su pecho subía y bajaba rápidamente. No quiero escucharte. No quiero estar aquí. Alejandro se puso de pie con calma. Si necesitas salir, podemos ir a otro lugar. No lo entiendes. Mateo lo miró con desesperación. No quiero ir contigo. Quiero irme. Alejandro sintió un golpe en el estómago. ¿A dónde? Mateo titubeó un segundo, pero luego apretó los puños. No sé. A cualquier lado. Lejos de ti. Las palabras eran cuchillas. Alejandro sintió como cada una se clavaba en lo más profundo de su ser. Pero no dejó que su rostro lo reflejara. No puedes simplemente irte sin un plan, Mateo. ¿Y qué más da? Los ojos del niño brillaban con rabia. Nadie me quería antes y nadie me quiere ahora. Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. Dio un paso hacia Mateo, pero el niño se echó hacia atrás. No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. ¿No? Si mi mamá estuviera aquí, no me habría dejado solo. Pero está muerta. Y tú no eres nadie para mí. Alejandro sintió como el peso de esas palabras lo ahogaba. Mateo no esperó una respuesta. Se giró y corrió hacia la puerta. Alejandro reaccionó al instante. Mateo, espera. Pero ya era tarde. El sonido de la puerta golpeando contra el marco resonó por todo el penthouse. Mateo se había ido. La tormenta afuera rugió con fuerza, como si el mundo entero sintiera lo que acababa de pasar. Alejandro sintió el vacío en su pecho, un frío que no tenía nada que ver con el clima. No podía perderlo. No ahora. No después de haber llegado tan tarde. Sin pensarlo dos veces, tomó su abrigo y salió tras él. El agua golpeaba el pavimento con furia, formando riachuelos sucios que se deslizaban por las alcantarillas. La ciudad, iluminada por faroles titilantes, parecía distorsionada por la lluvia, como si el mundo estuviera desmoronándose. Alejandro corrió sin pensar, su respiración entrecortada por la desesperación. El frío le calaba hasta los huesos, pero nada importaba más que encontrarlo. Mateo estaba solo, en una tormenta que no perdonaba. Su mente repasaba cada posible dirección, cada rincón donde el niño pudiera haber ido. No conocía esta ciudad como él. No sabía lo peligrosa que podía ser. Dobló una esquina y vio la silueta pequeña de Mateo, sentado en un callejón estrecho, abrazando sus rodillas. Su ropa empapada se pegaba a su piel, y su respiración temblorosa se confundía con el vapor del frío. Alejandro frenó en seco, tomando aire, asegurándose de no espantarlo. Mateo. El niño no reaccionó de inmediato. Su rostro estaba escondido entre sus brazos, su cuerpo temblaba. Alejandro se acercó con cautela, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacerlo huir otra vez. «Tienes que venir conmigo». Su voz era firme, pero no una orden. «No puedes quedarte aquí». Mateo levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, su expresión endurecida. ¿Por qué? Su voz era apenas un murmullo. ¿Para qué? Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Porque te necesito». Mateo soltó una risa amarga. «No digas eso. No es verdad». Alejandro se arrodilló frente a él, la lluvia empapando su traje, pero ya no le importaba. «Es verdad. No sé cómo demostrarlo, pero lo es». Mateo desvió la mirada. «Tú tienes todo. Yo no tengo nada». Alejandro negó con la cabeza. «Eso no es cierto. Tienes una historia. Tienes una madre que te amó más que a su propia vida. Y tienes a alguien que está dispuesto a pelear por ti». Mateo apretó los labios, conteniendo las lágrimas que aún no se permitía derramar. Alejandro extendió la mano. «Tal vez no pueda cambiar el pasado. No puedo traerte a tu madre de vuelta, y no puedo borrar los años que pasaste solo. Pero sí puedo elegir qué hacer ahora». Mateo lo miró con cautela. «¿Y qué quieres hacer?» Alejandro no dudó.
Quiero ser tu familia. Silencio. Solo el sonido de la lluvia llenando el espacio entre ellos. Mateo miró la mano extendida frente a él. La lluvia corría por la piel de Alejandro. Su expresión era sincera. Había algo diferente en su voz, algo que nunca antes había escuchado. Mateo tragó saliva. Sus dedos temblorosos se movieron, indecisos. Y entonces, lentamente, extendió la mano y tomó la de Alejandro. Fue un gesto simple, pero cambió todo. El amanecer se filtraba tímidamente por los ventanales del penthouse. La tormenta de la noche anterior había limpiado el aire, dejando un cielo despejado, como si la ciudad respirara después del caos. Mateo dormía en el sofá, envuelto en una manta gruesa. Sus facciones, que siempre parecían estar en alerta, ahora estaban relajadas. Por primera vez en mucho tiempo, dormía sin miedo. Alejandro lo observaba en silencio desde la cocina, con una taza de café entre las manos. Su cabeza aún le daba vueltas con todo lo que había pasado, con todo lo que estaba a punto de cambiar. Porque después de la noche anterior, nada volvería a ser igual. Mateo se movió un poco y abrió los ojos lentamente. Parpadeó varias veces antes de darse cuenta de dónde estaba. Sus ojos buscaron instintivamente la puerta, como si una parte de él aún esperara que lo echaran. Pero Alejandro seguía ahí. «Buenos días», dijo con calma. Mateo se sentó lentamente, con la manta aún sobre los hombros. «Buenos días». Alejandro tomó un sorbo de café y se apoyó en la barra. «Tengo algo para ti». Mateo frunció el ceño con desconfianza. Alejandro dejó una carpeta sobre la mesa y le hizo un gesto para que la tomara. El niño se acercó con cautela, abrió la carpeta y comenzó a leer. Su respiración se detuvo. «¿Esto es?» «Los papeles de adopción», confirmó Alejandro. «Si tú quieres». «Claro». Mateo los miró como si fueran un espejismo, como si leerlo en papel lo hiciera demasiado real. «¿Por qué?» Alejandro se encogió de hombros. «Porque no quiero que vuelvas a sentirte solo. Porque quiero intentarlo». Mateo apretó los labios. Sus ojos bajaron hacia los papeles otra vez. «¿Y si no funciona?» Alejandro sonrió. «Entonces fallaremos juntos». Silencio. Mateo pasó los dedos por la esquina del documento. Sus manos temblaban. Y entonces, finalmente, asintió. El peso de los años, de la pérdida, de la soledad, no desaparecería de inmediato. Pero en ese momento, en esa pequeña decisión, algo dentro de Mateo comenzó a sanar. Alejandro lo supo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Clic en el video que te están recomendando ahora.